Entonces, como dije, sí, los carbohidratos son principal fuente de energía, se encuentra en el azúcar, en los dulces, bueno, sobre todo las frutas. Y sí, prácticamente hasta las frutas pueden servir de casi un poco medicamento. Digo, siempre y cuando uno no esté grave, digo, uno debe seguir las recomendaciones del médico. Pero, por ejemplo, yo vi un programa de herrería, es un concurso de hacer espadas, cuchillos, hacía la manera antigua, y uno de los concursantes empezó a tener calambres en un brazo. Entonces, ya después que lo checaron, le dieron a comer un plátano. Entonces, porque sí, porque el plátano contiene el potasio que ayuda al movimiento muscular. Entonces, casi en vez de darle una pastilla, le dieron un plátano. Entonces, sí, es muy importante las frutas. Y como dije también, la verdura, porque es la principal fuente de proteínas. Bueno, copien las subramas, bueno, para los que no estuvieron. Ahora, entonces, en la sesión anterior nos habíamos quedado en grasas, ¿no? Bueno, habíamos terminado las proteínas. Y sí, a veces le dicen a esos polvos que venden en botes, proteínas, ¿no? Pero no ayudan al cuerpo, son nada más para inflar los músculos. Y es como un globo, lo inflan, ¿no? En sí no está fuerte. Me cae que si yo llevo a caminar a esas personas que toman esas proteínas, lo que yo he caminado a veces, me cae que no resisten, me cae que sí, sacan la lengua. Entonces sí, esas no, nada más es para inflar, no son en sí proteínas que le ayuden al cuerpo. Bueno, después vamos a ver las grasas. Las grasas, sí son importantes, no es que engorden. El cuerpo necesita grasas. Aquí dice, son carbohidratos que no se disuelven en agua. Entonces también las grasas o lípidos también son carbohidratos, pero no se disuelven en agua. Entonces, al ser carbohidratos, ¿cuál es su función? Pues que le da energía al ser vivo. Esa es su función, es darle energía. Y sí es importante que el cuerpo tenga grasa, pero obviamente hay de grasas buenas, digamos grasas buenas a grasas malas. Las grasas malas son las que les llaman saturadas, las que vienen ahí en las papas, las que tienen envoltura. Digo, no digo marcas porque como esto se sube a YouTube, luego me lo amonestan. Un video ya me lo amonestaron, pero creo por otros comentarios que dije. ¿Y cómo se dice? El punto es que ahí viene. Digo, también no estoy de acuerdo que le pongan ahí, bueno, aquí en Oaxaca o en México en total, digo, no, que le pongan esas etiquetas de que tiene exceso de esto y que el otro, exceso de de sal y de no sé qué. Pues ya con la tabla nutrimental ahí es suficiente, ahí dice grasa saturada, y esa es la que hace daño, ya te está diciendo que es una grasa que el cuerpo no la procesa adecuadamente. Bueno, eso es por un lado, las grasas que hacen mal. Y bueno, y las grasas que son saludables, pues sí, son en una proporción las carnes. La carne tiene grasa que le sirve al cuerpo. También es bueno comer carne, pero también es bueno acompañarlo con verdura, porque entonces la carne te da energía y la verdura te da fortaleza en tus músculos, le da estructura. Entonces sí es importante las dos cosas. Bueno, entonces, sí, bueno, la carne que tiene más grasa, pues es la de puerco, ¿no? E incluso todos los médicos, es digo, tanto de los médicos de farmacia como los homeópatas y los naturistas y cualquiera, todos prohíben la carne de puerco. Bueno, cuando tienen pacientes, ¿no? Es algo casi un consenso, ¿no? Siempre es lo que quitan primero. Y bueno, entonces sí, es importante, pero en una cierta medida. Bueno, copien. Bueno, y de una vez, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Y qué hacen los ácidos nucleicos? Controlan la herencia de los caracteres, controlan la genética. Se me olvidó decir que también una muy rica fuente de proteínas y vitaminas, bueno, como dije, las vitaminas son proteínas, son las semillas, las legumbres, lo que es frijol, habas, lenteja, arroz. Bueno, el arroz siempre y cuando sea natural, digo, porque luego hay arroz que es plástico. Han dicho eso, que venden a veces arroz falso, que es plástico. Pero sí, si es un arroz verdadero, natural, pues sí, eso hace bien. Entonces, en general, las semillas, frijol y todo. Entonces, sí, son muy importantes. Incluso el frijol, bueno, a veces
lo desprecian porque dicen que es alimento de pobres, dicen. Pero no, es muy saludable, ayuda a desintoxicar. Y dicen que ayuda, digo, esto lo oí de una persona que decía así, y ¿cómo se dice? Digo, que decía que era alimento de casi de pobres, pero no, ayuda mucho, incluso, absorbe células cancerígenas. No digo que sea cura del cáncer, sino nada más que ayuda, que como que en una etapa temprana ayuda a absorber esas células cancerígenas. Entonces sí, ayuda mucho a desintoxicar. Otra vez, aclaro, no es que sea cura, sino que ayuda, eso han dicho. No es que cure completamente. Ah, entonces copien lo que es grasas y ácidos nucleicos. Ah, y también los insectos, también, lo que son, bueno, en Oaxaca, pues sí, tenemos una, este, una riqueza, ¿no? De alimentos, ¿no? Gastronómica. Y también los insectos son buena fuente de proteínas. Aquí en Oaxaca tenemos el chapulín, incluso pues la chicatana en su época, y el gusanito, ¿no? De maguey. Entonces sí, también los insectos son buena fuente de proteína. Ya, Ah, bueno. Entonces vamos a seguir. Este, vamos a ver, de aquí, genética, vamos a ver con genética. Vamos a ver, dudas, comentarios hasta acá. Nada más se me olvidó decir, comentar, ¿cómo es el proceso de obtención de energía del cuerpo humano? Esto lo resumo en cuatro pasos o tres pasos. Carbohidratos, ya sea que se consuman a través de azúcares o de grasas. El cuerpo, los procesa por medio del hígado y lo convierte en glucosa. Ah, no, hígado y páncreas y se convierte en la famosa glucosa. La glucosa es una molécula esencial para el cuerpo humano porque de aquí obtenemos energía. Sí, actualmente muchos tienen trastornos de glucosa, pero en sí es muy importante. El nivel óptimo dicen que es 100, ¿no? Alrededor de 100. Y ya conforme sube, pues ya es la gravedad, ¿no? Del asunto. Bueno, entonces, de la glucosa, el páncreas, y con ayuda del riñón también, lo procesan y forman el famoso ATP. Ahí está, ¿qué es este ATP? Es la molécula de energía del cuerpo humano. Es la abreviación de adenosina de trifosfato. No importa si se aprenden el nombre, solamente deben saber que el ATP es la molécula de energía. Ahí está, eso es lo importante. ATP es la molécula de energía. Digamos, para mover la mano o para caminar, necesitamos una cierta cantidad de ATPs. Para mover la mano creo que son 2 o 3 ATPs y así sucesivamente. Es lo que necesitamos, ATP. Entonces digamos que el carbohidrato es como el petróleo y ya el ATP es como la gasolina, es la que ya es el combustible para el cuerpo. Bueno, las causas bueno, sí, hay, como dije, trastornos de la glucosa. Por ejemplo, los que tienen poca glucosa se llama hipoglucemia. No producen la suficiente glucosa. Y también está los que producen en exceso. Es hiperglucemia o un tipo de diabetes. Hay grados de diabetes. Bueno, bueno, y las causas todavía no hay un consenso. Todavía no han dicho que tal causa produce, ¿no? Trastornos en la glucosa. Algunos han dicho que es a veces por el estrés. ¿Por qué? Porque miren, antes de convertirse el ATP, la glucosa necesita reaccionar con la molécula adrenalina, que uno de los productores de adrenalina es el riñón. Reacciona con la adrenalina y ya se convierte en ATP. Entonces han dicho que cuando la persona está estresada, pero un estrés así fuerte,
y constante, es algo fuerte, no es así poca cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se corta el proceso de adrenalina, ya el cuerpo no produce adrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si este proceso falta, pues ya la glucosa no se va a convertir en ATP y se acumula en el cuerpo. O sea, bueno, es una causa que han dicho, ¿no? Que puede suceder o puede deberse, ¿no? A que la glucosa se acumule en el cuerpo. Incluso antes de la pandemia decían que la principal causa de mortandad iba a ser el estrés, que porque iba a causar problemas del corazón y pues sí, problemas de la glucosa o trastornos mentales, etcétera. Entonces sí, decían que el estrés iba a ser la principal causa de mortandad. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces sí, es importante saber manejar el trabajo, el estrés, ¿no? Digo, yo lo digo así muy sencillo, pero bueno, ya es cuestión de cada uno. Bueno, por ahí leía un artículo que decía que las personas que creen en Dios, que tienen una religión, pueden lidiar mejor con sus enfermedades que las personas que no creen. Es decir, pues sí, de alguna manera lidian con ese estrés, ¿no? Con esa preocupación. Entonces, de alguna manera, les ayuda eso a lidiar, a enfrentarse a eso. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver. Ahora sí, genética. Pongan como subtítulo genética. Bueno, el padre de la genética es Gregorio Mendel. Él era un monje, un sacerdote, católico, que en sus tiempos libres dedicó o hizo plantíos de chícharos para estudiar la herencia de características. Bueno, hizo cientos de plantíos de chícharos, demasiados. Y al ver que pues sí, ciertos comportamientos se repetían siempre, entonces le permitió establecer las leyes de la genética y estableció las leyes de la genética. Es decir, esto no es teoría. Una teoría es algo que puede cumplirse o no puede cumplirse. Pero ya una ley, bueno, en cuanto a ciencia, ley biológica, ley de física o matemática, una ley es algo que ya se cumple. Ya se comprobó que es algo que siempre se cumple en la naturaleza. Entonces ya es algo que se cumple. Cuando oigan de teoría de algo, es algo que puede que no se cumpla o puede que no se cumpla. Pero ya cuando es ley, ley de esto, digo hablando de la ciencia, hablando de ciencia, es algo que sí se cumple. Digo, aparte está en la sociedad, que las leyes pues no se cumplen, no se cumplen, no se cumplen. Pero en el caso de la ciencia, sí, sí se cumple. Ah, bueno, ¿y por qué hizo experimentos en chícharos? Porque era lo más fácil de controlar, porque no iba a tener cientos de animales, ¿no? Cientos ahí de crías de animales. Ahí esperar a que se reproduzcan y después observarlos. Iba a ser imposible estarlos ahí controlando y manteniendo. Entonces, igual insectos, igual no le iba a poder observarlo, no iba a poder observarlos. En cambio, con los chícharos sí. Era algo fácil de bueno, no fácil, pero sí más controlar, ¿no? Sí, también plantarlos tiene su chiste, ¿no? Este, pero le era más fácil que con animales o con insectos. Ah, bueno, copien. Ah, bueno, y ya después sus estudios se dieron a conocer o tuvieron renombre. Sí publicó sus estudios, sí fueron leídos, pero como que en esa época no le dieron importancia. Se le dio importancia o se le dio, o voy a escribir eso, sus estudios fueron importantes, o bueno, o fueron reconocidos hasta el descubrimiento del ADN.
por Watson y Crick. Dos, uno era físico y el otro sí era biólogo, este, que descubrieron el ADN. Y bueno, y ellos cuando recibieron el Nobel de Biología por el descubrimiento del ADN, dijeron que fue por gracias a los trabajos de Gregorio Mendel. Y fue por ellos que se retomó los trabajos de Gregorio Mendel. Si no, se hubieran quedado en el olvido. Ya había muerto Gregorio Mendel, pero ellos le dieron pues el reconocimiento, ¿no? De que fue gracias a sus investigaciones. Bueno, ya después, bueno, por ejemplo, también a través de la matemática se pudo descubrir que la herencia de caracteres, de características, se va reduciendo en factor un medio. Es decir, que de padres a hijos se heredan un medio. Los padres le heredan, cada padre le hereda la mitad de sus características a sus hijos, ¿no? Algunas características se pueden ver, otras no, pero están ahí en sus genes. Después de sus hijos, de los hijos, digamos, de abuelos a nietos, es un cuarto. Así se va reduciendo. De ahora de hijos a hijos es otro medio, así que es un cuarto. De abuelos a nietos es un cuarto de características. De bisabuelos a bisnietos, ahora es un octavo. Así se va reduciendo, se va reduciendo. Se va haciendo más chiquita la herencia. Entonces así va, se va reduciendo, primero un medio, luego un cuarto, luego un octavo, un dieciseisavo, un 32avo, y así se va perdiendo la herencia, hasta que prácticamente no nos quedan, pues, quizás genes o características de un ancestro de hace miles de años, o más bien, o de hace millones de años. No tenemos sus características. Quizás un ancestro de hace millones de años no se parecería para nada a nosotros, porque ya las características se fueron perdiendo. Aún esto vieron que refutaba la teoría de la evolución, porque Darwin de la evolución decía que un ancestro, sus mutaciones, digamos, que le permitían sobrevivir, según él, esas características se le heredaba a sus descendientes durante millones de años. Pero en millones de años ya no queda nada, como ahí ya vieron. Matemáticamente ya se vio que se va reduciendo. Ya después de millones de años queda cero, ya no queda nada de características. Entonces, eso también es una refutación de la evolución. En sí, hoy en día, ningún biólogo serio, sigue ocupando la evolución, ya no se enseña, o bueno, ya no se toma como algo verdadero, nada más se toma como antecedente. Incluso, a mediados del siglo pasado, 1930 por ahí, descubrieron que los fósiles que habían ocupado para, según demostrar la teoría de la evolución, incluyendo el fósil de Lucy, de este ancestro según simio, eran falsos, eran fabricados. Entonces, en ese entonces, toda la comunidad científica sabía que eran falsos los fósiles y que la evolución no tenía validez. Pero como se siguió enseñando en las escuelas, pues ya, no, como no se desmintió, digamos, en las escuelas, en las secundarias, bachilleratos, pues no, o preparatorias, se siguió enseñando y por eso algunas personas todavía lo creen. Pero en sí no, ya no se aplica. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Le están queriendo buscar la evolución, pero por otros lados. Ya lo que dice Darwin ya nadie lo aplica. Bueno, los biólogos que realmente estudian. Y otros lo han querido explicar la evolución, pero por otros caminos, por otras explicaciones. Pero en sí ya nadie ocupa los argumentos de Darwin. Vamos a ver. Incluso José Vasconcelos, un educador mexicano, ¿no? El que hizo la SEP. Y muy reconocido, tanto por izquierda como derecha, ¿no? Por ambos. Él veía en la teoría de Darwin el origen del racismo, lo dice en su libro, me parece, La raza cósmica, le creo, ahí lo dice, o en su libro Breve Historia de México, ahí no me acuerdo en cuál de ellos, pero sí dice que la evolución, él veía en las teorías de Darwin el origen del racismo, así lo veía él. Y sí era un hombre de mucho estudio, realmente, sus libros los recomiendo.
bueno, sobre todo el de Breve Historia de México. Entonces, sí, lo que pasa es que él lo decía porque como Darwin manejaba lo de selección natural, de que había poblaciones más aptas que otras, decía que eso se trasladaba o lo trasladó a a la gente, que había personas más capaces que otras, digamos, y que los menos capaces debían morir. ¿Quiénes? Los pobres, sí decía, creo una vez dijo, los negros, y creo también dijo los latinos, pero sí, veía que, él decía que había seres humanos más desarrollados o más capaces que otros. Digo, Darwin decía eso. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a ver. Este, actualmente, bueno, ya sabemos que, bueno, los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Es por medio que se heredan las características. Son orgánulos que contienen ADN y ARN. Es decir, contienen la información del individuo. El ser humano posee 46 cromosomas, que son en 23 pares. Están en pares los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas. Están ordenados de a dos en dos, formando en total 46. Esto sucede, estos de los 46 cromosomas, sucede en el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. En ese momento se juntan los 23 pares, los 46 cromosomas. Significa que en ese momento, lo han dicho 5.000 biólogos, bueno, la mayoría de 5.000 biólogos que entrevistaron, ahí surge la vida. La vida surge cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Es una persona única con esta carga cromosómica única en la historia y en el presente, tanto en el presente como en el pasado, única e irrepetible. Entonces sí, es una persona viva, única, desde ese momento de la fertilización o de la concepción, como le llaman. Entonces sí, está vivo desde ese momento. Esto se preguntaba antes, no sé si ahora lo sigan preguntando porque la educación ya se ha ideologizado, pero el sexo se determina por el par 23. En el par 23, el último par, el último. Si sale XX, se junta un cromosoma X con una X, nace una mujercita. Si se junta un cromosoma X con uno Y, nace un varoncito. Y solamente hay estos dos sexos. No existe combinaciones de ellos o mitades. Son XX o XY. Es nada más eso. Esto, como dije, como ya hay mucha y la ideología de género, lo han querido quitar, porque es ciencia, esto no... ya la orientación sexual, la preferencia sexual, ya esa parte, yo no la juzgo, pero hay que decir la verdad, solamente o eres mujer o eres varón, no hay más. Como dije, esa parte de la preferencia sexual. Y aquí lo dañino, antes de que termine esta segunda sesión, lo malo, lo peligroso, lo que sí no estoy de acuerdo, digo, yo no critico la orientación, si les gusta hombre, hombre o mujer, mujer, pero lo que sí está muy mal es que se le enseñen a los niños en la primaria ya, o en el kinder ya. Incluso hay libros, ahorita que salió la noticia, que confiscó un gobernador, que prohibió un gobernador de Estados Unidos, porque ya, y mostraron los libros, es que ya ponían a dos hombres teniendo sexo oral. Y eso se los enseñaban a los niños de primaria. Dos hombres teniendo sexo oral, según ellos, para que vean la diversidad sexual y que no sé qué. Realmente era algo, un degeneramiento. Bueno, algo malo, simplemente, ya ni ocupar esa palabra. Ya ni tiene nombre eso. Es una perversión total. Es casi justificar la violación, porque hasta incluso dicen que es bueno que un ya mayor estén con niños. Ya es algo que ya ha llegado a ese grado. Un ejemplo rápido antes de que termine esta sesión fue un experimento que hizo un doctor John Money. Él creía que, por ejemplo, la forma de crianza afectaba al comportamiento humano. Es decir, que a las mujeres que se les dé muñecas las hacía así, o que a los hombres se les dé figuras de acción o carros, los hacía así. Él quería comprobar si efectivamente era cierto. Entonces, ¿qué hizo este doctor John Money? Tuvo un caso de dos gemelos. A uno accidentalmente le cortaron el pene
porque como era miembro de la comunidad judía, lo circuncidaron, pero lo circuncidaron mal y le cortaron un pedazo de su pene, de bebés, bueno, chicos. Y al joven, los dos eran varones, los dos, pero al que le cortaron accidentalmente el pene, lo vistieron de mujer y toda su vida lo iban a hacer jugar con muñecas, todo lo que se le hace a las niñas, ¿no? O antes a las niñas. Y para ver si efectivamente el comportamiento influía. Pero ¿qué pasó después? Ah, pues que este varón que lo hicieron mujer, niña, tuvo durante toda su vida inestabilidad. Tuvo intentos de suicidio, este, tuvo problemas, incluso a los 12 años, intentos de suicidio. Ya después de un tiempo les revelaron la verdad a los gemelos. ¿Y qué pasó? Que su hermano, el varón que se mantuvo varón, se suicidó. No soportó esa verdad de que su hermano era, su hermana era hermano. Pues sí, su hermana, que no era hermana, era hermano, se suicidó. Y el otro, con mucho esfuerzo, bueno, ya volvió a ser hombre y él dijo que realmente él era la prueba viviente, que esas eran teorías dañinas que arruinaban la vida de las personas. La ideología de género arruinaba la vida de la gente, que él era la prueba viviente. Este, Esto lo pueden comprobar porque sí creo me confundí antes, lo he platicado antes, pero de que yo no me acuerdo si el que se suicidó fue lo convirtieron en niña o el que se suicidó era su otro hermano. Pero el chiste es que uno de ellos sí se suicidó. Entonces, pues muestra que esto de la ideología de género daña no solamente a la persona, sino a los que los rodean. Les hace daño. A las familias, pues sí, a los que los rodean. No, entonces, hay países como China, y esto no tiene que ver con la religión. China, que es un gobierno ateo, es ateo porque es comunista. No permite que se enseñe esto de la ideología homosexual. No lo permite en las escuelas para nada. En China eh, hay una comisión que revisa todas las películas que llegan del extranjero y hay películas que no permiten que se transmitan en China, no lo permiten. Por ejemplo, apenas bloquearon allá en China la película de Doctor Strange, porque decían que ahí mostraba una pareja lésbica, una pareja de mujer-mujer. Y dijeron, eso no pasa, eso no lo van a ver nuestros niños, porque saben que los niños lo van a ver. Entonces sí, y eso que es un régimen ateo, es un gobierno ateo, no tiene que ver con la religión, esto es ciencia, tiene que ver con la sociedad. Y China es un buen ejemplo de esto. Digo, hay otras cosas que hace mal, pero al menos en esto sí, sí hace muy bien. Y eso que es un país de primer mundo, China